Desde 1922 hasta 1945, Italia se encontró bajo el régimen fascista. En ese tiempo, el cine fue impulsado notablemente, ya que Mussolini lo consideraba un arma poderosa para impartir ciertos pensamientos que beneficiarían su imagen y la de Italia, tomándolo como un elemento para sus fines. Lo más común en ese entonces eran audiovisuales de carácter propagandístico, o comedias sin complicaciones y con final feliz, lo que en Italia conocían como cine de los teléfonos blancos. Lei ha avuto la mia borsetta? Te l'ho mandata a casa per non portarla in giro. Il mio regalo l'hai avuto? Sì, anche il mio. Estas películas, en su mayoría, contaban con una gran producción, actores profesionales y eran grabadas en estudios. La trama no era lo más importante, muchas veces eran historias poco verosímiles o con conflictos débiles. En 1942 se estrena Obsesión, una película de Luchino Visconti, considerada como un antecedente del neorrealismo italiano. El audiovisual cuenta con características que anticipan a este movimiento artístico, por eso es considerada como tal. Comparándola con películas anteriores, podemos dar cuenta de un quiebre y un cambio en los elementos formales y narrativos de la película, una búsqueda hacia lo realista. En esta película podemos encontrar varias características que nos pueden llevar a pensarla como precursora de este movimiento. Algunos elementos son más obvios que otros, comenzando por lo primero que nombramos siempre que hablamos del cine neorrealista, que es el trabajo en exteriores. En el film ocupa gran parte de las escenas de formas muy variadas, desde rutas en las que los actores caminan solitarios hasta plazas y cafés repletos de gente. America del Corriere. Hanno pescato un capitone di almeno 5 kg. Ostro, raga! Perché non me l'avevi mangiare bene a sbafo? Gino è sempre il primo. Ti ricordi, Giovanni, il giorno che va torna la gola? Signor Pagano! Estas nuevas locaciones traen consigo a personajes que antes no aparecían tan naturalmente. Los no actores, que representan a las multitudes en las calles, transeúntes, dueños de negocios y vendedores ambulantes reales. Ma... Más allá de este recurso, que obviamente era novedoso para esa época, podemos encontrar en el argumento el objetivo principal del cine neorrealista, una clara inspiración en la realidad y en el contexto de Italia en ese momento, tratado de una forma tan sutil que incluso al principio podría llegar a pasar desapercibida. Cosa volete? A me mi pagano per non guardare in faccia nessuno. Perché non possiamo tornare indietro? Lui è a pesca e non si è accorto di nulla.
Lo que podría parecer una inocente historia de amor en el sentido ideológico, esconde detrás a personajes abatidos y sin esperanzas. Por un lado, Gino, un excombatiente que a pesar de haber servido a su país, su vida no es más que un camino sin salida en la que como un vagabundo sin ninguna meta más que el amor de una mujer, se la pasa pensando en escapar. Avessi almeno un posto dove andare a vivere. Por otro lado, Giovanna, una mujer que se ha casado por conveniencia con Giuseppe. Su mayor miedo es perder lo poco que ha conseguido. Esto es un claro vestigio que ha dejado la guerra que se lo ha llevado todo. La Italia en ruinas, abatida y sin esperanzas, no se ve en este caso en una ciudad destruida o en personajes representados con solemnidad, sino más bien en las miserias que los mismos tienen, en el desgano y desesperanza de Gino y en el miedo de Giovanna. Esta película tiene a su vez un carácter heterogéneo, que según Farasino tiene toda obra neorrealista. Por un lado podría pensarse como un melodrama que penetra en profundidad en los conflictos del ánimo humano y la vida familiar, pero sin excluir la urgencia que demanda lo social, ni dejar de inspirarse en las contradicciones del momento. Por otro, encontramos claras influencias del cine negro americano, el cual comienza a consumirse cuando los americanos liberan Italia. Pronto? Come va? Lavorato Giuseppe, detto allo spagnolo? Sì, signore. El neorrealismo, por estos nuevos elementos que introduce, puede ser considerado la primera demostración de un cine moderno en oposición a un cine clásico. El clima de posguerra generó una decepción ante las grandes promesas de la humanidad que se venían postulando. Y justamente un rasgo, como el maniqueísmo propio del cine clásico, manifestado en sus personajes buenos o malos, sin matices, es algo que se pone en tela de juicio. Los personajes comienzan a ser poseedores de contradicciones y dilemas más reales. Este cine, que se trata de hombres vivos y no simples monigotes, es el que en ese entonces se denominaba cine antropomórfico. Ti perdi i pezzi per la strada, tu? Senti, Gino! Un cine que pensaba en sus personajes como seres sociales, insertos en una colectividad en la cual manifestaban ciertas relaciones. capisco, sai. Tu hai in testa tante idee. È questo quello che vuoi? Tu non sai quanto soffrì, tu non sai quanto soffrì il tuo vecchio genio. Esta es una de las características más evidentes que permiten pensar en Obsesión como precursora de un cine moderno y neorrealista. Lascia! Tanto Giovanna como Gino, más este último, muestran distintas facetas a lo largo de toda la película que no permiten englobarlos de manera simplista del lado bueno o del lado malo, sino que más bien hacen reflexionar sobre la ética misma del hombre bajo diversas situaciones. Poi l'ho veduto ricadere. Lei Sto riguarda... zitto, non aver paura, non faccio la spia io, stai tranquillo. Sta zitto. Resta qui se ti piace, con quella donna che ti sei guadagnato in questo bel modo. Zitto, dico! Una volta mi hai solo minacciato. Era la stessa cosa. No, Gino. Non capisci? Non inventare altre storie. Sei soddisfatto di avermi denunciato, eh? Mi prenderanno e ti sarai vendicata. Non è vero? Non ti ho denunciata. Hai corso? Sì, ma non importa.
Perdonami, Giovanna. Sarebbe stato terribile se ti avessi fatto del male. Non t'ho detto che tu ti hai cambiato.